Ahí sí. It's in English. Yes. Yes. Ya. Muy bienvenidos somos todos en esta noche donde hemos venido a la clase para poder aprender más de nuestro amado. Bendito sea el nombre del Señor, el que ha hecho tanto bien en nuestras vidas. Y les voy a saludar a todos glorificando al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a orar para que el Señor tome esta clase desde el principio a fin, para que abra nuestros entendimientos, para que esté con nuestro hermano Ignacio. Dios ha de bendecirle grandemente a él y para que ustedes cuando ya llegue la finalización del año, sonrientes ahí con su cartoncito en mano, los vamos a extrañar, sí, cuando ya ustedes marchen, pero vamos a orar para que sea algo bonito, porque está planificado hacer algo bonito para fin de año y ojalá presencial. Así que Dios les bendiga en gran manera. Vamos a pedirle a nuestro pastor Baltasar si él nos puede dirigir en la oración. Amén. Dios le bendiga a mi pastor. Amén. Nos colocamos en reverencia al Señor. Te damos gracias, Señor amado, primeramente por el don de vida que nos has dado hasta este momento, la supremacía de tu gracia, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, el cual nos ha acompañado dentro de este día en todos los quehaceres, Señor, a cada uno. Gracias por esa grata bendición que en este momento tenemos, Señor amado, de aprendizaje, Señor amado. Sea usted colocando a cada uno de nosotros oídos espirituales, Señor amado, para escuchar y asimismo, Señor amado, retener en nuestro corazón, Señor, la palabra enseñada. Bendiga a quien nos va a entregar esta bendición, Señor, nuestro hermano Ignacio Andrés. Sea usted bendiciéndolo a él como así a cada uno de nosotros como receptores, Señor. Y el poder de tu Santo Espíritu sea el guiador en todo lo que nosotros estemos aprendiendo, bajo su amor y su misericordia, a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios bendiga a nuestro pastor Baltasar. Voy a leer unos versículos cortitos del Salmo 107, que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendito es el nombre del Señor. Grande es el amor y la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga grandemente. Mi hermano Ignacio, Dios le bendiga. Amén, que el Señor les sea bendiciendo. Muy bienvenido a todos en esta tarde. Ahí me avisan cuando ya se empiece a ver para la presentación. Y ya, ahí para poder ir. Gracias al Señor, hemos estado bien, así que aquí vamos a estar trabajando. Amén. Hoy día el libro que nos corresponde es el apóstol Juan y su mensaje. Amén. Entonces, apóstol Juan y su mensaje, si que alguno ya empezó la lectura del libro, nos va a ir ayudando en el avance, y si no, aquí vamos a ir revisando todos los temas, ¿cierto? Avanzamos y tenemos la agenda del día de hoy, qué es lo que nos depara este día o este libro en general en este estudio que estamos realizando, ¿ya? Lo primero es el libro de Juan, el apóstol Juan y su mensaje. Este libro tiene 9 lecciones, ¿ya? Y los separé, si se tienen cuenta aquí, espacio entre medio, ¿ya? Es porque separé los que vamos a revisar hoy día de los que vamos a revisar nuestra próxima clase, ¿ya? Entonces, lección número 1, Juan, el hombre. Aquí vamos a ver cómo era Juan desde que parte, desde su juventud, por decirlo así, desde que aparecen ya en los escritos bíblicos, hasta que ya está en el ocaso de su vida. Lección número 2, ahora Juan como el discípulo, y también vamos a ir viendo ahí un crecimiento de Juan a medida que va avanzando en la edad y también en la escritura.
Juan y sus escritos. Aquí ya vamos a ver cómo era el carácter de Juan al transcribir, al escribir, ya que Juan fue uno de los autores de 5 libros que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿ya? El Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan y Apocalipsis, ¿ya? Esos son los 5 escritos que se le relacionan al apóstol Juan. Esas 4 lecciones vamos a revisar hoy. Y para la próxima semana vamos a dejar o sea, para las 2 semanas más, de la lección 5 a la 9, que vendría a ser la primera epístola de San Juan, la segunda y la tercera. Vamos a revisar Apocalipsis y finalmente los días finales de Juan. ¿Ya? Esto es todo según los escritos de este autor inspirado por Dios, ¿cierto? Que nos deja estas hermosas lecciones en la Biblia. Amén. Y encontramos como introducción para iniciar nuestro libro el apóstol Juan y su mensaje. Dice, en este texto exploramos a través de la Biblia la vida de Juan, el discípulo amado, ¿cierto? Y sale ahí entre comillas porque esto también lo vamos a revisar, porque se llama el discípulo amado. Veremos al hombre llamado Juan, a Juan como el discípulo de Jesús, Jesús y el trasfondo en sus escritos. Vamos a ir viendo también aquí cómo es cambiado a través de este aprendizaje, este discipulado que hace el maestro con la vida de sus discípulos, y en específico en este caso de Juan. Su forma de escritura, el Evangelio de Juan, las 3 epístolas y Apocalipsis. Y terminaremos con los días finales de Juan y una conclusión. En estas páginas veremos la magnífica transformación que el Evangelio provoca en un joven impetuoso, lleno de orgullo, vanidad, en un verdadero hombre de Dios que terminó influyendo profundamente tanto en su época y a través de los tiempos hasta esta época presente. ¿Ya? Entonces, muchas veces nos quedamos con ese relato de Juan, el discípulo amado, pero se nos olvidan algunos detalles grandes e importantes que van alojando. Antes de iniciar conversábamos con nuestra hermana Angélica Enríquez y decíamos que qué maravilloso es tener estos estudios en el hecho de que nos acercan más a la humanidad del escritor. Que muchas veces vemos, por ejemplo, al apóstol Pablo y lo vemos tan distante, ¿cierto? Pero cuando empezamos a ver cómo era previo al acercamiento a Jesús, nos empezamos a acercar un poco. Lo mismo nos va a ocurrir hoy día con Juan. Amén. Ya, y nos vamos de lleno a la lección número 1, Juan el hombre. Pero antes de eso, les voy a preguntar, cómo creen que era Juan? No sé si alguno ya ha leído el libro, pero ¿qué se les viene aquí con Juan? Juan, desde que aparece, dice que él primero era seguidor de Juan el Bautista y después es discípulo de Jesús. Entonces, ¿cómo creen ustedes que era este joven? Vanidoso, ¿Por qué? ¿Por qué creen que era vanidoso? porque su mamá intervino ahí para que uno esté a un lado y el otro al otro lado de mi Señor Jesucristo cuando muera Ah, ya. en el cielo. Ahí tenemos La un vida del Padre. vanidoso. Ya. ¿Alguien más quiere comentar más o menos qué cree o cómo, o si que estudió algo también ahí, referente a cómo piensa que era Juan? ¿No? Ya. Vamos a ver un vistazo entonces. Partimos con Juan y su familia, así como, ¿ya? Juan venía y se muestran en los pasajes bíblicos de una familia constituida completamente, ¿ya? Se habla de los hijos de Zebedeo, por lo tanto se nombra a su padre. Tenemos, como decía ahí nuestro pastor Baltasar, ¿cierto? A una madre que también interfiere por sus hijos, entonces tenemos ahí ya la figura paterna y materna de él. Tiene también un hermano mayor, que es Jacobo. De hecho, se entiende que es mayor porque en los relatos bíblicos siempre se nombra a Jacobo y Juan. Lo mismo que pasa con Pedro y Andrés. Entonces, se entiende que uno era mayor que el otro, ¿ya? Y esto tiene mucho sentido. De hecho, nosotros mismos en la actualidad, cuando nombramos a nuestros hijos o nombramos a nuestros familiares, los nombramos como de mayor a menor por un orden inmediato de normal que nosotros trabajamos. Tenía un hermano mayor entonces que se llamaba Jacobo, ¿cierto?
Se supone que su padre era un hombre importante. Por esto que a ellos se les llama, por ejemplo, los hijos de Zebedeo. Se hace esta alusión. A diferencia, por ejemplo, de Pedro y Andrés, que se les nombra como Pedro y Andrés, a ellos se les nombra como los hijos de Zebedeo. Entonces, esto hace una referencia inmediata a que su padre era una persona importante, una persona que tenía algo por lo cual era nombrado como los hijos de él, ¿ya? Así como, por ejemplo, cuando se nombra a los hijos del rey David, ¿cierto? A la descendencia de David. ¿Por qué? Porque David era un hombre prominente, importante, ¿ya? Y así los vemos en distintos pasajes bíblicos, Mateo 20:20, Mateo 26, Marcos, Lucas, ahí nos van mostrando que ellos son los hijos de Zebedeo. Marcos 1:20 dice en el relato bíblico, y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. ¿Ya? Aquí hay una alusión a que dejaron a Zebedeo, que Zebedeo lo más probable es que haya tenido embarcaciones y que incluso tenía jornaleros, gente que trabajaba con él. Por esto los hijos lo dejan a su padre con sus trabajadores, por decirlo así, y se van con Jesús. ¿Ya? En Juan 18:15 nos dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. ¿Ya? Este hecho de Juan también se ve en otros escritos y denota a que Juan conocía al sumo sacerdote. Si se dan cuenta que dice, entró, él era un conocido del sumo sacerdote. Por lo tanto, aquí también se ve la prominencia de su padre o de su linaje, por decirlo así. ¿Ya? Puede, y aquí no hay una certeza, pero históricamente se referencia a que puede que sea conocido por el parentesco con Zacarías, quien fue sacerdote. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también bíblicamente se le alude a que Jacobo y Juan, eran primos con Jesús. ¿Ya? Y se acuerda que María, la madre de Jesús, y Elizabeth estaban embarazadas juntas e incluso chocaron sus vientres, ¿sí? Porque eran familiares, ¿ya? ¿Y qué era Zacarías? Zacarías era un sacerdote, por lo tanto, todos ellos eran de linaje sacerdotal. Por eso se entiende que a lo mejor Zebedeo era pariente también, y por lo tanto también tenía un cargo importante, o era levita, por ejemplo, ¿ya? Pertenecía a la tribu de Leví, o era familiar de sacerdotes. Puede que Zebedeo era levita, y esto daba prominencia a la importancia también del padre de Juan, ¿sí? ¿Y pastora Nancy? Hermano Andrés, pero al Juan que usted hace referencia, Zacarías y Elizabeth, son los padres de Juan el Bautista. Sí, y este Juan el Bautista Juan no tiene que ver con Juan el Bautista. No. O no. malinterpreté yo. Sí. Lo que pasa es que María y Elizabeth eran familiares, ¿sí? Sí. El padre de Juan el Bautista, ¿quién era? Zacarías. ¿Zacarías qué era? Sumo sacerdote. No, sacerdote, levita. Entonces, si María tenía un parentesco con Zacarías, que eran sacerdotes, o sea, por lo menos eran familiares, y Juan, este otro Juan, era primo de Jesús, también era familiares de... Ya. Sí. A ese referencia hacia acá, ¿ya? Pero también se estipula que puede que Zebedeo haya sido levita, ¿ya? Y esto también daba la prominencia a este nombre de Zebedeo, ¿sí? ¿Ya? Como de su linaje. Entonces, por eso se entiende que el padre de Juan y de Jacobo era una persona importante, o era reconocido por lo menos, ¿ya? Y por eso se les nombra como los hijos de. Eso en cuanto a su familia. Y aquí ya vemos aspectos más ya de nuestro Juan, ¿cierto? Del apóstol Juan. Y vemos que Jesús los llama como Boanerges, ¿ya? Que quiere decir hijos del trueno. ¿Sí? ¿Y usted cree que Jesús le llamaba así porque eran dóciles, suaves, de ligero trato? ¿O no?
lo más probable es que no. Esto define la personalidad de Jacobo, por ejemplo, y de Juan, que eran celosos, atronadores, o sea, escandalosos, apasionados, fervientes, ya hombres duros, ya por eso se le llamaba hijos del trueno. La madre de estos hermanos se llamaba Salomé, ¿sí? Y eso lo vemos en Mateo 27, 56, ¿ya? Y también podemos hacer esta comparación con Marcos 16, 1. Entonces, y esa era como la familia en general de Juan. Ya ese es como para que nos vayamos ya considerando a Juan en su aspecto completo, como hombre. En su personalidad, lo primero que tenemos aquí es que tanto en la escritura como en la historia dice que Juan desempeñó un papel importante en la iglesia primaria o primitiva. Esto lo encontramos no tan prominente al principio, porque vemos, por ejemplo, los Hechos de los Apóstoles, los primeros 12 capítulos, aparece que acompaña a Pedro, ¿cierto? Pero se ve como un secundario, ¿cierto? Pero sí se denota que siempre está ahí. Pero cuando ya estos hombres fallecen o empezamos a ver los escritos, Juan fue uno de los grandes escritores del Nuevo Testamento, escribiendo 5 de los libros que ahí aparecen, 5 de los 27, ¿ya? Entonces, después de Pablo, Juan es uno de los grandes escritores. ¿Ya? Debido a esto, y también a que sobrevivió a los otros, ¿qué quiere decir? Que Juan viene a morir al ocaso de sus días, y muchos de los otros discípulos fallecieron de manera abrupta a sus 40, 50 años, o sea, todos fallecieron antes. En cambio, Juan, el apóstol Juan, llegó al ocaso de sus días. Cumplió un rol único y patriarcal en la iglesia primaria, ¿ya? Marcos 3:17 nos dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. O sea, Jesús los bautizó como los hijos del trueno. ¿Ya? Juan estaba con Jacobo, listo para pedir fuego del cielo contra los samaritanos. ¿Se da cuenta? Cuando hace referencia, de hecho, en el Nuevo Testamento, y empezamos a ver los escritos, y a Juan siempre se dice o que estaba con Jacobo su hermano, o estaba con Pedro, o estaba con Jesús, ¿ya? Pero aquí también empieza a denotar esto, aquí se ve que Juan estaba con Jacobo, dice, listo para pedir fuego del cielo contra los samaritanos, o sea, contra personas que no conocían. Aquí ya vemos esta como forma de ser de Juan, ¿cierto? También estuvo en medio del debate sobre cuál de los discípulos era el más importante. También vemos a Juan en Lucas 22, 24, nos aparece ahí el relato. O sea, su celo, su ambición reflejaban el celo y la ambición también de su hermano mayor, porque mucho de la escritura denotan, dice Jacobo y su hermano. Entonces, de Jacobo sí tenemos como esta forma de que sí, era medio duro el hombre. Pero entonces, todas estas mismas características, Juan también las compartía. Por eso que se nombra a uno y al otro. Cuando los evangelios se menciona y aparece Juan solo, miren lo que ocurre, que esto pasa en Marcos 9:38. Aquí habla Juan, y miren lo que dice. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Entonces vemos aquí también un rasgo bien legalista, bien muy de sí. Es como que usted un día, o alguien, si lo llevamos hoy día al contemporáneo, por ejemplo, vean a alguien, no sé, orando por alguien y digan, pastor, ¿sabe que vimos al hermano tanto? Y él ni siquiera es oficial. Y ni siquiera es predicador y estaba orando, ¿cierto? Pero vemos aquí también el rasgo de Jesús. Entonces, ¿se da cuenta? Así es claro en los evangelios que Juan era capaz de comportarse como el más sectario, intolerante, poco afable, de agradable trato, imprudente e impetuoso con los hombres. ¿Ya? Estas son algunas características del amado Juan. Se da cuenta que aquí ya es como más cercano, así como ya nos parecemos un poquito más a Juan, ¿cierto? Tenemos algunos rasgos más parecidos. ¿Sí?
¿qué más encontramos dentro de esta personalidad de Juan? Entonces, esto es como era este hombre. Ciertamente, se vio, recuerden que partió así, Juan era muy joven, ¿ya? De hecho, se supone que Juan viene a morir más o menos, escribió, miren, el Evangelio entre el 80 y el 90 después de Cristo. Cristo fue crucificado más o menos en el 30. Entonces, si nos damos cuenta, Juan cuando conoce a Jesucristo debió haber tenido entre 20 a 30 años. Entonces, también era bastante joven, por decirlo así, para ese tiempo, y por lo tanto también denota un poco esta vigorosidad, esta forma impertinente, esto que le faltaba un poco de equilibrio, así lo denota el libro, ¿cierto? Equilibrio le llama. Y para nosotros hoy día, madurez. Muchas veces miramos a los jóvenes y dicen, no, todavía le falta, ¿cierto? Ahí, todavía le falta que pase ciertas cosas y ahí como que se va aplacando, y nosotros lo hemos visto así. Muy jóvenes somos también muy rápidos para emitir un juicio, y con los años, mejor preferimos callar porque sabemos qué es lo que puede venir más allá. Entonces esto encontramos en la lección 1, esto engloba la lección 1, ¿ya? Y con esto entonces, me gustaría que ustedes, alguno de ustedes, me pudiera decir qué es lo que encuentran de la personalidad de Juan, expuesta en esta primera lección. ¿Qué les parece? ¿Se aleja mucho de lo que pensaban? ¿Sí? ¿A quién? Aquí abra su micrófono nomás. Dele, mi hermana Ángel, Bueno, me gusta. sí, la verdad es que cuando usted estaba hablando meditaba mucho porque yo tenía otro concepto del discípulo Juan. Muy, muy distinto, muy distinto. Apegado a Dios. Muy distinto, pero la verdad es que por eso estas clases son importantes, porque quizás cosas que nosotros no vemos, porque leemos a la ligera o porque nos falta, no sé, comprensión, no sé, aprendemos mucho de esto. Así que la verdad es que muy asombrada por mi hermano Ignacio, ¿qué quiere que le diga? Muy asombrada. Pero ojo, no todo es malo. Él se encuentra con No, no, y obviamente que no, pues, empieza. sí, es humano, es humano. Es que uno cuando habla de discípulos, por lo general lo eleva mucho, mucho. Y ahí nos damos cuenta que son tan humanos como nosotros, pues. Exacto. Buscan a Dios, tratan de hacer lo humanamente, ¿verdad? Considerario, no es tan correcto. Entonces, ayuda a comprender que estos discípulos también eran tan carne y hueso como nosotros, que tenían muchos errores, pero a través del tiempo Jesús los fue transformando, nuestro Señor los fue transformando a las personas. Y nos estamos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Y con eso pasamos a la lección número 2. La lección número 2 ahora nos muestra a Juan como discípulo, ¿ya? Y aquí también vamos a ver un proceso de nuestro apóstol Juan. Dice, la metamorfosis de Juan a discípulo, ¿ya? Probablemente sea justo decir que una de las tendencias peligrosas para un hombre con la personalidad de Juan es que puede tener la inclinación natural de llevar las cosas a un extremo, ¿cierto? Sabemos que hay personas que son más radicales que otras. Entonces eso va a generar ciertas quiebres, ¿cierto? Habemos personas que son mucho más equilibradas, pero hay otro que es o negro o es blanco. Y Juan es de eso, ¿ya? El apóstol Juan es de eso. La confianza, el celo, la ambición, todas estas cosas en una persona fuera de un equilibrio nos hacen inestables. La falta de equilibrio en nuestro carácter de una persona es una forma de interperancia, falta de autocontrol, y eso se transforma en pecado, ¿ya? No está malo, por ejemplo, tener confianza en nosotros, no es malo tener confianza en Dios, pero siempre moderadamente, ¿ya? ¿Han escuchado eso que todos los extremos son malos? ¿Sí? Entonces, aquí se ve muy denotado eso. Eso es lo que vemos en la vida de Juan, el discípulo más joven. En varias ocasiones se condujo como un extremista, un fanático, intolerante, o un hombre violento, imprudente, de forma egoísta, por ejemplo, cuando pedía estar él a la derecha o a la izquierda de Jesús.
se comprometía con su propia y estrecha percepción de las cosas. En sus primeros años fue el más improbable candidato para que se le recordara como el discípulo amado, pero aquí vamos a ir viendo qué ocurre cuando nos encontramos con Jesús. ¿Ya? 3 años y medio con Jesús y la experiencia del Pentecostés cambiaron a este hijo del trueno, ¿ya? Hasta que llegó a ser el discípulo que más veces habló del amor en el Nuevo Testamento. En aquellos puntos donde más carecía de equilibrio, Jesús le dio equilibrio. Y en el proceso, Juan se transformó en de un fanático impetuoso a un piadoso y tierno anciano dirigente de la iglesia primitiva, o de la primera iglesia. Entonces nos damos cuenta aquí cómo el Señor va domando a estos hombres, cómo Él, con estos tiempos de discipulado que vivieron junto a Él, más la venida del Pentecostés, el Espíritu Santo sobre la vida de las personas, cómo los cambia. Y también ahí podemos hacer un vistazo a nuestras vidas o los cambios que hemos visto. Tal como el Señor le dijo, a ver, Pedro, antes te ceñías tú, pero ahora es otro el que te ciñe, ¿cierto? Y así lo hemos visto muchas veces en nuestras vidas. A ver, antes nos ceñíamos nosotros, pero ahora es otro el que nos ciñe, ¿cierto? ¿Qué más encontramos de esta parte? De esta metamorfosis, lleva 3 procesos que aparecen ahí en su libro. El primero es el equilibrio entre el amor y la verdad, ¿ya? Equilibrio entre el amor y la verdad. Juan parece haberse entregado a la verdad muy temprano en su vida. Desde los comienzos lo vemos como un hombre espiritualmente consciente que buscaba conseguir y seguir la verdad. Primero, como discípulo de Juan el Bautista, y luego como el discípulo de Jesús. Por lo tanto, aquí vemos a un hombre que trataba de sí agradar a Dios. A lo mejor las formas al principio no eran las correctas, pero él sí buscaba estar y aprender de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí vemos a un buscador de la verdad. Nadie en toda la Escritura, excepto el Señor mismo, pudo ensalzar más el concepto puro de la verdad. Pero a veces, en sus años jóvenes, el celo de Juan por la verdad carecía de amor y compasión por la gente. Necesitaba aprender el equilibrio. El incidente, y aquí nos vamos a Marcos 9, donde Juan prohíbe a un hombre echar fuera demonios en el nombre de Jesús, que era el 9:38 que habíamos leído, ¿ya? Es una buena ilustración de esto, que aquí él quería la verdad, pero seguía siendo impetuoso, ¿cierto? Hasta ahí todavía encontramos a ese Juan. En ambos casos, Juan, cuando lo vemos ahí, exhibe una intolerancia, ¿cierto? Un elitismo, por decir, nosotros somos los 12, nosotros somos los discípulos, nadie más puede hacer estas cosas. ¿Cierto? Una falta de amor a las personas porque no veía el bien que se estaba haciendo al otro, sino el nombre que se estaba utilizando, ¿ya? En el incidente con los samaritanos, por ejemplo, Jacobo, Juan, mostraron falta de amor hacia los inconversos cuando ellos querían que bajara fuego del cielo y los consumiera, ¿ya? Entonces, todo esto hace ver esta falta de amor. Su intolerancia debía ser porque él era oficialmente un miembro del grupo y los demás no. Jesús tomó a los 3, en quienes más confiaba, por ejemplo, en sus discípulos y amigos más íntimos, y los llevó al monte, donde descorrió el velo de su condición humana para que la gloria del Dios Altísimo, el Shekinah, de la esencia misma de la naturaleza de Dios eterna, brillara sobre sus vidas. En el Marcos 9:3 dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, Recuerden que aquí es el llamado al monte de la transfiguración, cuando nuestro Jesús va con ellos a orar y aparece después Elías, Moisés, y estos hombres incluso le pedían hacer una enramada, así que era necesario, y para ellos fue sorprendente, y aquí vemos a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿sí? Y aquí viene lo complejo, y el amor de Dios reflejado. ¿Saben? Y aquí mire, esto es 9:3, ¿cierto? Marcos 9:3.
Pero miren lo que pasa en Marcos 9, 33 al 37, más adelante, después de que ellos ya vieron esto. ¿Ya? Y de hecho, cuando bajan de ahí, Jesús les dice, esto no lo cuenten a nadie. ¿Ya? Manténganlo en silencio. Pero ¿qué pasa en Marcos 9, 33 al 38? Empieza una disputa. ¿Quién es el mayor? ¿Se da cuenta? Esto aparentemente llegó al corazón mismo de Juan. Fue una serie reprimienda. Y Juan obviamente captó el mensaje. Sí, le voy a pedir a alguien si puede leer Marcos 9, 33 al 37, por favor. Amén. Amén, mi hermana Verónica. 9 del 33 al 37. Dice su palabra en el nombre de nuestro Señor. Dice, ¿quién es el mayor? Es decir, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en su brazo les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Amén. Amén. Entonces, ¿se da cuenta? Después de ese hecho tan glorioso, nuestro Señor dice que guarden silencio, pero ellos tres seguían disputando, creyendo que uno de ellos era el mayor. Y aquí vemos una de las veces que nuestro Señor dijo, a ver, vengan todos para acá, vamos a conversar, que dice que llama a los 12, ¿cierto? Y dice, a ver, el que quiere ser mayor, tiene que ser el servidor, tiene que ser como un niño. Les da esta alusión del reino de Dios, ¿cierto? La verdad sin el amor carece de bondad, es brutalidad para otro lado. El amor sin la verdad no tiene carácter, no es más que una hipocresía. Esto es muy importante, este último texto, porque a esto queremos llegar, a el equilibrio entre el amor y el equilibrio entre la verdad, ¿cierto? No podíamos llegar y decir las cosas a tonta y a loca, ¿ya? El reino de Dios necesita hombres con valor, ambición, energía, pasión, firmeza, celo por la verdad. Por cierto que Juan tenía todas estas cosas, pero para lograr todo su potencial necesitaba equilibrar todas estas cosas con el amor, ¿ya? Entonces, es muy importante poder tener esto, la verdad sin el amor va a carecer de bondad. Y el amor sin la verdad es una mentira. Entonces, pero tenemos que llegar al equilibrio, ¿ya? Ustedes ya pasaron el libro de ética, ¿cierto? Y aquí en el mismo, ¿cómo que se llama? En este mismo párrafo dice una palabra de un conocido pastor, decía, la ética sin estética es patética. ¿Se acuerdan lo que era la ética? La ética, cómo nos llevaba ahí a pensar. Entonces es tan importante esto, la estética o el amor sobre la... Muchas dicen, no, es que son salamerías, no. Pero recuerden que, por ejemplo, la profecía está sujeta al profeta. Y sus palabras están sujetas a usted. Entonces, si sus palabras van a dañar, contrólela, cálmela, ¿ya? Recuerde que el texto bíblico o lo que el Señor nos enseña dice que todo lo que hagamos tiene que engrandecer su nombre, ¿cierto? Y tiene que ser con amor. Entonces, si nuestras palabras, por mucha verdad que sea, por mucha verdad, pero si van a dañar a la otra persona y no van a engrandecer a Dios, ¿de qué nos van a servir? ¿Cierto? Entonces, ahí, esa es la parte que ahí nuestro Señor trabajó fuertemente. El primero, entonces, equilibrio entre el amor y la verdad, ¿ya? Segundo punto, dice, equilibrio entre ambición y humildad, ¿ya? La petición de Santiago y de Juan, que se ve en Marcos 10, mire, hace poquito vimos Marcos 9,
¿ya? Ahora vamos a Marcos 10. Marcos 10, 35 al 45. Dice, teniendo en memoria las muchas amonestaciones de Jesús que Jesús hizo sobre la humildad, el pedido de estos hermanos aparece como una absoluta ignorancia, o sea, todavía no entendían, en el sentido de pasar por alto las enseñanzas del maestro. Vuelven a preguntar, ¿quién se va a sentar a la diestra y quién se va a sentar en el otro lugar? Finalmente, Juan aprendió lo que es el equilibrio de las cosas, ¿ya? Aquí es admirable comprender cuán poco penetró esta verdad en la conciencia de sus discípulos. Aún después de haber estado 3 años y medio con Jesús en la última noche de su ministerio terrenal, ninguno de ellos tuvo la humildad de tomar la toalla y un recipiente y llevar a cabo la función del sirviente. ¿Sabe que yo nunca lo había mirado así, pero fue la última lección de Jesús? O sea, después de decirle que el reino de Dios era para los que servían, que había que ser el más humilde, que había que ser el más sumiso, aún así, en la última instancia, ninguno se humilló como nuestro Señor Jesucristo. Y fue Él quien finalmente le lavó los pies a todos sus discípulos. Finalmente Juan aprendió lo que es el equilibrio entre la ambición y la humildad. De hecho, la humildad es una de las grandes virtudes que se le destacan en sus escritos, ¿ya? A través de su evangelio, por ejemplo, no se menciona ni una sola vez su nombre. El único Juan que es mencionado en el evangelio es Juan el Bautista. En ninguno de los escritos de él escribió su propio nombre. Se llamaba el amado de Jesús. Ni siquiera como el discípulo, ni siquiera como que el discípulo que él amó más a Dios, no, que el que Jesús había amado. Ese era él. Y aquí ya vemos que va aprendiendo de la humildad, ¿cierto? El apóstol Juan se rehúsa a hablar de sí mismo en referencias, en lugar de eso habla de él en referencia de Jesús. Nunca se pinta a sí mismo en el primer plano, sino que en cada referencia honra a Jesús. En lugar de escribir su nombre, lo que haría llamar la atención, en este caso lo coloca como uno de los discípulos al cual Jesús amaba. ¿Ya? La humildad de Juan también se advierte de forma gentil en cómo se dirige hacia los lectores cuando está escrito, y esto lo vamos a ir viendo en los detalles de las escrituras. Por ejemplo, dice, lectores dice a cada uno en las epístolas, hijitos míos, o amados hermanos, e incluye a sí mismo como un hermano o como hijo de Dios. Hay ternura y compasión en estas expresiones que muestran humildad. Su última contribución al canon, que es en el Apocalipsis, donde se describe a él como vuestro hermano y copartícipe en lo vuestro en las tribulaciones, en la paciencia de Jesucristo. Aun cuando fue el último de los apóstoles vivos, nunca lo encontramos enseñoreándose sobre los demás. En algún momento de su vida, esta ambición de Juan encontró un equilibrio entre la ambición y la humildad, y se volvió más tierno, aunque siguió siendo valiente, confiado, decidido y apasionado. Encontró el equilibrio en el Señor. Amén. Este es el punto 2. Punto 3. Equilibrio entre sufrimiento y gloria. ¿Ya? Como para partir, es muy normal que nadie quiera sufrir. Eso es como un hecho normal. Si a alguien le pregunta, ¿usted quiere sufrir? Obviamente va a decir, no, yo no quiero sufrir, ¿cierto? Entonces encontramos que Juan también en este aspecto era bastante humano para sus cosas, ¿ya? Como hemos visto en sus primeros años, el apóstol Juan tenía sed de gloria. Eso sí quería, porque quería sentarse ante el Señor, quería ser de los mayores, ¿sí? Y aversión por el sufrimiento. Su sed de gloria se puede ver en el deseo de ocupar el trono principal. Y por su contra, la aversión o el no querer el sufrimiento, se puede ver en el hecho de que él y otros apóstoles abandonaron a Jesús y huyeron la noche del arresto. ¿Sí? Por ejemplo, Pedro, por último, le cortó la oreja a uno y después arrancó, pero estos arrancaron al tiro, ¿cierto? Pedro lo intentó defender a su manera, ¿ya? Entonces aquí vamos viendo también esta diferencia. Aquí ellos arrancaron, ¿no? Marcos 10:38, por ejemplo, nos dice, todos los discípulos necesitaban aprender de esto. Aquí, en este caso lo estamos
enfatizando en Juan porque estamos estudiando, pero nos damos cuenta que todas estas cosas, por ejemplo, el que quería ser mayor, encontramos a Santiago, encontramos a Pedro, ¿cierto? Entonces, hoy día lo estamos enfocando solamente en Juan. Todos tenían que aprender esto, todos querían los asientos principales, pero Jesús dijo que aquellos asientos tenían un precio. No solo están reservados para los humildes, sino los que ocupen estos primeros asientos deberán prepararse para tal honor, soportando humillación y sufrimiento. ¿Dónde encontramos esto? Se me dicen, ¿y eso dónde aparece? Bueno, al final, nuestro Señor Jesucristo les dice a ellos, ¿y ustedes están dispuestos a beber la copa que yo he de beber? ¿Y ser bautizados con el bautismo que yo seré bautizado? ¿Recuerda que les dice eso? Entonces ahí podemos asociar todo esto. Afortunadamente Jesús no consideró este fracaso de que ellos arrancaran el día de que a él lo arrestaron como algo definitivo. Los 11 discípulos huyeron la noche de la traición y el arresto de Jesús, pero cada uno de ellos volvió y a cada uno de ellos finalmente aprendió a sufrir voluntariamente por la causa de Cristo. Allí Juan vio cómo ataban, golpeaban a Jesús, hasta donde incluso sabemos, y nos muestran los relatos bíblicos en Juan 19:26, él presenció incluso cuando él estaba en la cruz, porque ahí fue cuando Jesús le dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, ¿cierto? Entonces ahí estaba él. De hecho, Juan, el apóstol Juan, es el único autor ocular. ¿Qué significa esto? El único que estuvo con Jesús de los 4 evangelios. Porque Lucas solamente relata, Mateo, Marco, pero Juan fue apóstol de Jesucristo y estuvo ahí. Entonces él escribe los hechos que recordó, que vio y que analizó junto a él. ¿Ya? Juan aprendió a soportar el sufrimiento. De hecho, lo vemos así en el libro de Apocalipsis, ya al ocaso de sus días, en una isla abandonado, ¿cierto? Pero él sigue con buen ánimo y ya vemos que empieza a aprender esto del sufrimiento y la gloria postrera, ¿sí? Juan había aceptado el mensaje, había aprendido las lecciones, había entendido ya el carácter de nuestro Señor Jesucristo de una manera poderosa y llegó a ser un modelo humano excepcional en lo que debe ser el carácter recto como el de Cristo. Juan describe cuando vio Jesús a su madre y el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Esto aparece en Juan 19, versos 26 y 27. Entonces, vemos aquí claramente que Juan había aprendido las lecciones. Cuando nuestro Señor Jesucristo hace esta entrega, obviamente no le va a entregar el cuidado de su madre a cualquier hombre, ¿ya? Sino un hombre piadoso, un hombre amoroso, humilde, sencillo, que iba a cuidar de ella. ¿Se da cuenta? Aquí vamos viendo este trasfondo, también vemos el trasfondo a Pedro le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, ¿se da cuenta? Entonces aquí vamos viendo ya este carácter de que estos hombres finalmente empiezan a hallar el equilibrio en el amor, en la verdad, en el sufrimiento, en la gloria, ¿cierto? En todo esto, ¿ya? Esto también nos da un detalle importante a considerar. Como se estima que Juan y Jesús eran primos, ¿sí? Por eso también se cree que por eso Juan podía estar ahí, cerca de la cruz, cuando estaba crucificado, porque ahí era un lugar para los familiares, ¿ya? Un lugar para los más cercanos, no para todos, ¿ya? Y por eso también se cree o se entiende que entrega a su madre como a un primo para que también siga con la familia. Esto también nos denota otra cosa. ¿Se acuerdan el primer milagro de Jesús? ¿Qué pasó en el primer milagro de Jesús? ¿Cuál fue? Están en silencio. El agua en vino. Convirtió el agua en vino. Bien, mi hermana Victoria. Súper bien. Y cuando él va a la boda, va con su madre. De hecho, la que le pide que convierta el agua en vino es María. ¿Sí? Entonces, por ese hecho y por este del final, se entiende que María ya estaba viuda, que José había fallecido en algún momento.
Por eso que ella va a la boda con su hijo, no va sola. Y también se entiende que aquí, cuando Jesús le entrega el cuidado de su madre a Juan, es porque su madre está sin un cuidado de un varón, porque él era el cuidador. ¿Ya? Entonces, también esto nos da otras pequeñas luces que están ahí en la palabra del Señor. Entonces, de estos tres temas que hemos visto, que es el primero, se lo voy a repetir, amor y equilibrio entre amor y verdad. El segundo, equilibrio entre ambición y humildad. Y el tercero, equilibrio entre sufrimiento y gloria. ¿Sí? De acuerdo a estos tres puntos, ¿qué le parece más relevante y por qué? ¿Cuál de los tres cree usted que es el más relevante y por qué? Aquí también me gustaría escuchar a uno, a una. A ver, ahí mi hermana Angélica Enríquez la veo. Está en mute, ahí tiene que desmutearse un poquito. Ay, Ahí sí. es que igual es como, a ver, yo no lo tomé el libro ahora en la tarde cuando usted mandó el nombre del libro nomás. Entonces no alcancé a leer mucho, pero por todo lo que usted ha dicho en este minuto, es maravilloso porque hemos descubierto muchas cosas que a veces las leemos en la Biblia y no la entendemos. Todo lo que ha ido pasando durante el proceso de Juan. Entonces, igual es muy hermoso, hemos visto la película de él cuando le dice eso, aquí está mujer, aquí está tu hijo, y no, maravilloso mi hermano Ignacio, que el Señor le bendiga. Amén. Y con respecto a estos tres equilibrios, ¿cuál creen que, o a su parecer, cuál de los tres es más relevante? Como si tuviéramos que colocarle números, porque sabemos que los tres son importantes. Sí, yo creo que el equilibrio entre el sufrimiento y la gloria, porque ahí como que se concentra todo. Ya. Ese para Porque de repente igual en la vida personal pasamos sufrimiento, varias cosas, pero la gloria de Dios los levanta y los levanta con poder y gloria. Amén. Muchas gracias, mi hermana Angélica. ¿Ya? Amén. Vamos a continuar entonces. Y vemos, seguimos la lección 2, por si acaso. Lo que pasa es que ese, como dato, es pregunta de prueba, así que por eso que nos detenimos un poquito. ¿Ya? Lección 2. Entonces, Juan, el discípulo, y aquí dice, ¿por qué era llamado el discípulo amado? Y esta pregunta aparece porque, ¿ustedes han visto un meme donde aparece un hombre colocándose una medalla a sí mismo? Así como colocándose un premio. Es como algo así, porque Juan, el discípulo amado, ¿saben en qué libros aparece con ese nombre? En el libro de Juan. ¿Y quién escribió Juan? Él mismo, ¿ya? Entonces, pero aquí vamos a ver el trasfondo de por qué se autodenomina o se coloca discípulo amado. Primero que todo, encontramos en Juan un varón que tenía lazos familiares entre Jesús y Juan. Por lo tanto, se puede denotar que a lo mejor había un poco más de intimidad, de confianza, un poco más de cercanía entre ellos dos. ¿Ya? Vemos, por ejemplo, lazos familiares como Juan 19:25, que estaban junto a la cruz Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y si vemos el otro verso, que también relata lo mismo, que es Mateo 27:56, dice, entre las cuales estaban María Magdalena, ¿ya? María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, por esto se alude de que María, la madre de Jesús, ¿ya? Era familiar con la madre de Juan, ¿ya? También otra cosa es la autodenominación como el discípulo que Jesús amaba,
es cuando Juan también oculta su nombre bajo la expresión de el discípulo al cual Jesús amaba. Lo dice sin jactancia, ¿ya? Porque muchas veces pasa esto, nosotros decimos, el discípulo amado, y él mismo lo escribió, pero en realidad no lo hace a esa referencia. Cuando empezamos a ver cómo está escrita esa oración, lo vemos que es el discípulo al cual Jesús amaba, como diciendo uno que recibió el amor de Jesús, ¿ya? Uno que fue perdonado por Jesús, ¿ya? De esa manera. Porque no se gloría del amor que él tenía hacia el maestro, sino que el maestro tenía hacia él. Juan omite su nombre en todas las cartas, como ya lo habíamos dicho, sino que lo suple con este seudónimo de el que había sido amado, ¿ya? También vemos por qué el discípulo que Jesús amaba. Como último punto, dice, a lo largo del Evangelio de Juan, este discípulo es un modelo de fidelidad y compromiso. Se nos recuerda, por ejemplo, que fue él quien habló con Jesús sobre la traición que sería objeto durante la última cena. En Juan 21:20, por si lo quieren buscar. Fue fiel, permaneciendo junto a Jesús en la cruz. Y más tarde en la tumba vacía sería el primero en expresar su fe. En Juan 28. En la playa, Jesús le pide a Pedro que le siga. En Juan 21. Pero se nos informa que Juan ya estaba con Jesús. Ya le seguía. Entonces, de nuevo es un modelo en que en sentido mantiene esta cercanía con Jesús, ¿ya? Iba en privado con Pedro y con Jesús, entonces resulta ser el seguidor ideal a quien se debía imitar, ¿ya? Todas estas cosas hacen como comprender que era el discípulo amado, un discípulo cercano, un discípulo que había sido abrazado por la misericordia de Dios. Amén. Todo eso vemos en la lección número 2. De hecho, es una de las más largas que aparece ahí en el libro. Seguimos. ¿Alguna duda, consulta? ¿O pasamos a la 3? ¿Ya? Veo carita de concentrado nomás. ¿Ya? Vamos, sigamos entonces. Lección número 3. Juan y sus escritos. ¿Ya? En la forma escritural, ¿ya? O sea, o cómo escribía este hombre. Esa es la forma escritural. Ahí sí, que me aparecen las caritas. El celo de Juan por la verdad le dio forma a su manera de escribir, ¿ya? De todos los escritores del Nuevo Testamento, él es el más definido en su pensamiento. Piensa y escribe en absoluto, ¿ya? ¿A qué va esto? Como les dije, Juan era de esos que era o blanco o negro, ¿se acuerdan? Que siempre fue como muy tajante. Estas cosas, si bien encuentran un equilibrio, pero se mantienen porque es la personalidad de las personas, ¿ya? Entonces, es como, por ejemplo, cuando una persona es muy impetuosa, se da cuenta que llega al Evangelio y aprende a refrenarse, pero sigue siempre ese carácter de querer ayudar, de querer estar, de querer, ¿ya? Nos damos cuenta que somos moldeados, pero nos mantenemos en nuestra esencia, ¿ya? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan encontramos que, escritos, por ejemplo, la luz contra la oscuridad, la vida contra la muerte, el reino de Dios contra el reino del mal, los hijos de Dios contra los hijos del diablo. Entonces, vemos aquí este contraste. Para él, inmediatamente, ayuda. Esto ayuda muchísimo, sobre todo cuando tenemos ideas muy diversas, cuando tenemos, por ejemplo, una iglesia que se está como yendo en la nebulosa, es muy bueno tratar a Juan. ¿Por qué? Porque taja inmediatamente la línea entre esto es lo que debemos hacer, esto no lo debemos hacer, ¿ya? Pero a la vez también es muy legalista. Si le damos mucho a Juan, es como mucho blanco y negro y nos perdemos ahí también en el contraste del medio. Juan escribe en blanco y negro. Por supuesto, al escribir tales cosas, él sabe y entiende muy bien que los creyentes pecan, ¿sí? Es un hecho. Pero él no elabora ni desarrolla el punto, sino que simplemente va a que el pecado es malo, que el pecado mata al hombre, que el pecado nos aleja de Dios. ¿Se da cuenta? Sabe que pecamos y sabe que luchamos con eso. Pero él inmediatamente afirma de que eso es malo. Entonces nos ayuda y nos centra
a poder salir de eso, ¿sí? Inmediatamente. Principal con el patrón de una vida personal en su totalidad. Por un contraste encontramos los escritos de Pablo. Y dice, por ejemplo, Pablo sí toma lugar a las excepciones. Dice, por ejemplo, se toma el tiempo de explicar la lucha que todos los creyentes experimentamos en sus vidas con el pecado. Romanos 7. O por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿se acuerdan que relata que la vida del cristiano es como una carrera y que hay que correrla hasta el final? ¿Cierto? Entonces nos hace el proceso. En cambio, ¿cómo se llama? Juan nos relata que el pecado en sí mata al hombre, que es malo, que nos aleja de Dios. Se da cuenta que es como inmediatamente al grano, por decir así. Por eso es que se dice que escribía en absolutos. ¿Ya? En cambio, Pablo sí le da como el desglose a cada uno de estos temas, al pecado, a la santidad, ¿cierto? A la salvación, etc. Por supuesto, tanto las epístolas de Juan como las de Pablo son escrituras inspiradas por Dios, y ambos énfasis son necesarios. Las excepciones de las que trata Pablo no anulan las verdades presentadas por Juan, no. Pablo en ninguna parte dice que el pecado es bueno, solamente que dice que tenemos que luchar diariamente y que es normal que estemos luchando en eso, ¿ya? Juan siempre escribió en un tono cálido, ¿ya? Si bien daba estas verdades como más absolutas, pero siempre en un tono cálido, personal, pastoral. Lo que escribió no siempre tranquilizó a sus lectores, sin embargo, siempre refleja sus profundas convicciones y su devoción absoluta por la verdad, ¿ya? Entonces, el apóstol Juan entiende claramente la necesidad de trazar líneas claras en cuanto a los escritos que él estaba desarrollando, ¿ya? Más adelante vamos a ver a lo mejor el porqué de esto, ¿ya? Porque él no escribe así porque sí nomás, también recuerden que hay un contexto histórico que apoya a los escritos, ¿sí? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no sé, por las cartas de Pablo cuando envía la carta a los corintios, la envía porque algo estaba pasando en Corintios, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa aquí con Juan, él también tiene una forma de escribir, si bien es su esencia, pero también es por un contexto en el que estaba inmerso. ¿Eh? Entonces, vemos esto. Y la lección de Juan 3 es más cortita, y la pregunta que nace de esto es, con sus propias palabras, comente brevemente la forma escritural de Juan y la diferencia con los escritos de Pablo. ¿Se entendió más o menos cuál es la diferencia entre ambos? ¿Quién me podría con sus palabras decir lo que entendió? Amén. Mi pastora Nancy. Yo veo que Juan es más directo o es más, ¿cómo es la palabra que uno usa cuando una persona es de una sola línea? Ay, se me fue. Pero Juan venía de una cultura de conocimiento de Dios, de estudio de la Torá. En cambio, Pablo estaba en sus escritos, era gente que venía recién al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, por eso Juan era más intransigente, por así decirlo, porque estaba tratando con gente que sabía lo bueno y lo malo. En cambio, Pablo estaba tratando con gente que estaba saliendo plenamente de la maldad y que conocía la maldad y que a lo mejor su temor era, pucha, ya me estoy volviendo igual que como era antes, yo creo que hasta aquí nomás llego. Pero Pablo le decía, no, tienes que seguir luchando, tienes que llegar hasta la meta, tú puedes. No importa que te caigas, pero te tienes que volver a parar. En cambio, Juan le decía, tú conoces la verdad, ¿por qué te vas por ese camino? Por eso yo creo que son unos escritos así tan diferentes, pero al mismo tiempo Juan se mostraba el amor. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis a Jesucristo el justo. Y Pablo también decía, pero
El Espíritu Santo nos ayuda ahora. Estoy asombrado de ustedes, dice Pablo. Estoy, pero conmocionado. ¿Cómo, habiendo conocido la verdad, te quieres volver atrás? Eso es lo que yo entiendo, hermano Andrés. Súper bien. A eso vamos. Es la forma escritural. Y lo importante es que ambos son inspirados por Dios y ambos son muy, muy buenos en el contexto en que se dieron también estas escrituras. Y vemos que no se contradicen, que finalmente eso es la importancia. La palabra de Dios no se contradice, se complementa. ¿Ya? Entonces, muy bien. Y vamos a la lección 4. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el Evangelio de Juan. Y aquí ya nos vamos al primer libro escrito por el apóstol Juan, o el primero que vamos a revisar en realidad, ¿ya? El título del libro. ¿Cómo se llama? San Juan. Así según San Juan, así estaba al principio, y al igual que los otros, después se le añadió el Evangelio según San Juan, ya la parte de el Evangelio. El tema central, y aquí también vamos a ver una forma y por qué escribe de esta forma, el tema central es Cristo en su deidad. Se da cuenta que Juan, una de sus cosas principales es denotar que Jesucristo era Dios y es Dios. Por lo tanto, es un libro también para muchos judíos que todavía no creían que Jesucristo era Dios. Entonces, por eso también tenía que dar estas cosas como más directas, más tajantes. Juan, el versículo clave, lo podemos encontrar en Juan 20, 30, 31. Juan, capítulo 20, del verso 30 al 31. Ahí es como el verso clave del libro de Juan, por decirlo así. ¿Ya? Los destinatarios de este libro, el Evangelio está dirigido a nuevos creyentes e inconversos que le buscan. Entonces, para que entiendan que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios. La presentación del Evangelio, ¿ya? Él es el Verbo, Él es Jesús, el Cristo. Esta es la verdad que el apóstol Juan nos revela en su libro. Él siempre enfatizaba que Jesucristo era el Verbo encarnado, ¿cierto? De hecho, en cada capítulo la divinidad de Cristo se revela y Juan subraya la verdadera identidad de Jesús mediante los títulos que utiliza como el Verbo, el Hijo unigénito, Cordero de Dios, Hijo de Dios, Pan de vida, Resurrección y vida, vid, y formula es yo soy. Cuando Juan usa esta frase afirma su preexistencia y la deidad eterna. Y de hecho, el utilizar esta frase, el yo soy, tiene un trasfondo muy potente. ¿Se acuerdan a Moisés cuando la zarza estaba ardiendo? ¿Sí? Y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Y le pregunta, ¿cierto? Y él le dice, ¿y qué les voy a decir? Dice, yo soy. Dile que el yo soy te envía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el yo soy finalmente englobaba todo. El gran yo soy engloba todo. Significa que, por ejemplo, ¿quién es su sanador? El yo soy. ¿Quién es su libertador? El yo soy. Así decía Jesús. Y así decía Dios. ¿Ah? ¿Quién es tu libertador, Israel? Yo soy tu libertador. Yo soy tu sanador. Yo soy el que te aflige. Yo soy el que te guía. Yo soy el que te redime. Yo soy. Y por eso ocupa este término el yo soy como diciendo todo lo soy yo. Lo encierra todo en eso. Propósitos del Evangelio. Juan declara en el verso 20-31 su propósito para escribir. Y dice, para que creáis que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, todo este libro es escrito para esto, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Miren la importancia. Y aquí es muy importante esta parte, que
cuando lo toman desde el escrito original, se puede tomar de dos formas, como diciendo, para que ustedes comiencen a creer, ¿ya? O para que ustedes sigan creyendo, ¿ya? De las dos formas. Y si vemos cualquiera de las dos formas, en realidad no nos llega, para que nosotros comencemos a creer o también para que sigamos creyendo. ¿Sí? La más utilizada era la segunda, pero esa era como una pequeña división entre este propósito. Características particulares de los 8 milagros descritos en el Evangelio de San Juan, 6 son únicos, o sea que no aparecen en los otros libros, ¿ya? En relación con los evangelios. Esto es muy importante, y si ustedes van al principio de su libro, ¿ya? Al principio de su libro, se denota que hay un escrito ahí de un historiador. ¿Por qué? Porque Juan, y aquí vemos, el autor, por ejemplo, fecha y lugar de este escrito es más o menos en el año 80 a 90 después de Cristo. ¿Ya? Los otros escritos, Mateo, Marco y Lucas, fueron escritos entre el 65 al 70 y algo. De hecho, Juan, según los historiadores, y esto es parte de la historia, Juan pudo leer los otros escritos. Y él escribe, por decir así, los hechos que no estaban relatados en los otros escritos, como diciendo, todo lo que ya está escrito está bien, y yo voy a complementar lo que falta. Yo voy a complementar con todo lo que yo vi, con donde estuve, con los hechos más importantes que a estos otros evangelios les faltan. Por eso que a los otros se les llama evangelios sinópticos, y Juan queda como fuera de esto, ¿cierto? Por eso, porque Juan engloba, y de hecho si vemos así referencias bíblicas, Juan tiene muy pocas con respecto a los otros 3 evangelios. Los otros 3 evangelios son muy parejitos. Pero Juan no vuelve a tomar las cosas que estaban en los otros evangelios. Por ejemplo, la genealogía de Jesús no la toma, no la ve, porque ya estaba escrita en los otros evangelios y estaba bien. Entonces él se aboca a escribir las otras partes, ¿ya? El autor del libro, según San Juan, es Juan el Apóstol, más o menos escrito entre los años 80 a 90 después de Cristo. ¿Dónde se encontraba? En Éfeso, en Asia Menor, ¿ya? ¿Quién más o menos indica que Juan escribió esto? Lo dice Policarpio, de hecho aquí voy a leerlo, Policarpio, que él vivió entre el 70 y 160 después de Cristo. ¿Quién fue Policarpio? Policarpio fue un discípulo del apóstol Juan, ¿ya? Después Policarpio tuvo un discípulo que era Ireneo, Ireneo que vivió entre los 130 y 200 después de Cristo. Ireneo fue uno de los también escritores nuevos, de hecho si ustedes quieren pueden buscar libros. Estos hombres eran, por decir así como, no sé, Martín Lutero, ¿ya? Eran escritores y eran cristianos de la iglesia primitiva. Ellos también referenciaban a que estos escritos habían sido por este autor más o menos en tales fechas, ¿ya? Temas claves que vamos encontrando en estos libros, ¿ya? Y esto es muy importante. Y aquí sí les invito a que vayan a su libro, porque hay mucho más de lo que yo les puedo relatar aquí, hay escrito ahí en el libro. Pero los temas claves se centraban. ¿Quién era Jesús? ¿Sí? ¿Quién era Jesús? Y Juan relataba dentro de los escritos, y si leemos el libro de Juan, que es un libro maravilloso, podemos ver quién era Jesús a través de todo el libro. Dice que era el Cordero de Dios, era el Mesías, el Hijo de Dios, Dios mismo, y todo esto lo vamos a encontrar en el libro de Juan. De hecho, muchos de ellos en Juan 1, muchos de ellos. Segunda cosa importante, ¿qué hizo Jesús? Se dio cuenta que cuando leímos el texto clave decía, para que leyendo esto creáis que Jesús es el Señor, el Salvador. ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? Dice que convirtió el agua en vino, sanidad del hijo del hombre noble, la sanidad del hombre paralítico, alimentación de la multitud, caminando sobre las aguas, la sanidad del hombre ciego, resurrección de Lázaro. ¿Se da cuenta que todo esto son milagros poderosos? ¿Sí? Porque la sanidad del hijo del hombre noble
el niño, el joven, ya estaba por morir. La alimentación de la multitud, ¿quién alimenta a más de 5.000 personas? Caminar sobre las aguas es un hecho anormal. ¿Se da cuenta? Sanidad de un hombre ciego. ¿Y por qué es tan importante esta sanidad del hombre ciego? Porque todos sabían que era ciego. Entonces ni siquiera era negable. ¿Se da cuenta? Relata esos hechos muy importantes. ¿Qué dijo Jesús? Ese es otro punto o ítem importante. ¿Qué dijo Jesús? Y habla del nuevo nacimiento con Nicodemo, habla de la mujer samaritana, habla de la resurrección de los padres, habla de Jesús el pan de vida, la enseñanza de la fiesta, la verdadera relación con Dios, Jesús el buen pastor, todas estas cosas dijo Jesús. ¿Qué proclamaba Jesús? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta a las ovejas, yo soy el buen pastor, la resurrección, el camino, la verdad, la vida, la vid verdadera, etc. ¿Por qué murió Jesús? Porque si era Dios, ¿por qué murió? Y también lo relata de una buena forma, en el sentido de que dice, al principio Juan el Bautista reconoció que Jesús era el Cordero de Dios, y lo vemos en Juan 1:29. Después vemos en Juan 3:14 que dice que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y vemos en Juan 11:50 que Caifás, profetizando más de lo que sabía, dijo, nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda una nación perezca. Sin saber que él era el Cordero de la expiación, el que iba a libertarnos del pecado, el que su sangre iba a ser derramada y iba a poder suplir todas nuestras faltas. ¿Cierto? Todo eso son temas claves que vamos a encontrar en el libro de Juan. ¿Sí? Los invito a leer estos libros para que puedan encontrar, y ahora le van a dar una nueva forma de revisión a estos libros. El contexto histórico en el que estaba Juan, dice, las características únicas del Evangelio de Juan refuerzan este propósito de complementar y completar los evangelios sinópticos, o sea, los otros tres. Escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo y utilizó su propia memoria como un testigo ocular al componer el Evangelio de Juan. ¿Esto cómo lo vemos? Porque hay muchos de los versos que dice viendo ahí, o dan alusión a que él estaba ahí, mirando, que él estaba en ese lugar mientras ocurrían estos hechos. ¿Ya? Todo eso encontramos del Evangelio de Juan. Y viendo todo esto, a su parecer, ¿qué es lo más relevante del propósito del Evangelio de Juan para usted? Y ahora le vamos a pedir a nuestra hermana Verónica, que delante quedó ahí por un segundo detrás de... Amén. ¿Qué es lo más relevante del Evangelio de Juan? Exacto, el propósito del Evangelio de Juan. Mostrarnos del Dios poderoso que tenemos, del yo soy. Creo que ese es lo más relevante que puedo ver yo en el Evangelio de Juan, con este pequeño estudio, es mostrarnos que tenemos un Dios poderoso y que Él envió a su Hijo y que también es el que hoy en día está con nosotros y que a través de Él también, a través de su Hijo, nuestro Señor, mostró su poder en la tierra, en el hombre, en la humanidad. Ya no como antes a través de Moisés, sino que aquí en forma personal, Dios mostró su poder a través de nuestro Señor Jesucristo. Creo que ese es el Evangelio de la verdad absoluta, así como Juan es tajante, radical en su forma, aquí lo muestra de esa forma, bien certera, bien tajante, bien que es el yo soy, nuestro Señor Jesucristo es el yo soy, es el Hijo unigénito, pero es el Dios mismo en la tierra. Amén. Entonces vemos este propósito bien, bien encarnado, ¿cierto? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
¿Se da cuenta? Por eso se toma como este verso como el clave en el propósito de la escritura del libro de Juan. Y nos vemos, Dios les bendiga. Esta ha sido la clase de este día. Si se dan cuenta, ya son casi las 10 de la noche, pasó rapidito la hora. Y nos vemos en nuestra próxima clase de apoyo, que va a ser el día viernes 20 de agosto, ¿ya? Para que la vayan ahí agendando. Viernes 20 de agosto tendríamos nuestra próxima clase y con esa terminamos el libro y ese mismo día enviamos la prueba y lo hacemos como ya lo hemos ido haciendo siempre. Amén. Así que el Señor le bendiga mucho. Como siempre ha sido un tremendo agrado estar junto a ustedes y dejamos la clase en la mano de nuestra pastora Marisol. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Qué maravilloso cómo podemos ver, ¿verdad? Conocer a estos grandes varones, verle su parte negativa y su parte positiva. Es así como el Señor nos dio a nosotros también. Y lo maravilloso es que hoy día, ¿sabe qué? Bueno, antes de continuar un poquito, ¿hay preguntas? ¿Alguien quedó con alguna duda? No, no hay preguntas y está en mute mi pastora Marisol. Amén. No- Ya. que nos diga, hermano Ignacio, la respuesta de la pregunta 1, 2, 3, 4, 5. En pedir no hay engaño, me dicen por ahí. Como dato le puede decir que el examen tiene 7 preguntas y hoy día ya vimos 4. bueno. Mire, qué maravilloso. ¿Qué más? La otra pregunta la van a tener en la otra clase. Para finalizar, agradecer al Señor. Porque este varón, Pastora Nancy mi va a hablar. pastora Nancy, amén. Sabe que yo quedé gratamente sorprendido. Siempre yo tuve la impresión de que Juan era como tímido, era como retraído, calladito, así como muy partner de Andrés, y que por eso la mamá de ellos tuvo que interceder así como, ustedes no defienden sus derechos, yo los voy a defender. Una cosa así, siempre creí eso. Y aquí veo que no, o sea, claro, eran hijos del trueno, pero yo decía, este se hacía valiente en grupo nomás, así, cuando estaban todos apatotados, pero no solo. Y ahora me doy cuenta que no, y que el Señor también quiere esa valentía en nosotros, esa impetuosidad, pero controlada, y que el Señor a sus hijos, los que tienen ese carácter de ser valiente, de ir nomás a la pelea, el Señor los pone muchas veces por delante porque sabe que van a aguantar los embates. Eso quería aportar, pero yo quedé gratamente impresionada de que no era ese jovencito tímido que estaba ahí, que andaba con Andrés y Felipe, que decía, vamos a morir con este también, una cosa así. Eso sería lo que tenía que acotar. Amén. Yo también cuando estuve haciendo los cursos quedé así como asombrado con Juan, pero me di cuenta que Dios fue moldeando su carácter. Es así como va pasando el proceso y lo ha hecho con nosotros también. Y qué maravilloso que usted se tiene que acercar más, va a ir conociendo más a Juan, porque recuérdese que él le mostró Dios a Juan el tabernáculo futuro en Apocalipsis. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy en día, ¿quiénes son los tabernáculos de Cristo? Es donde Él es la morada de Cristo. Usted soy yo. Bendito sea el nombre del Señor. Aún le dijo a Juan, revelaré el maná escondido a mi pueblo. ¿Y cuál es el maná escondido? Es la palabra de Dios abierta. Es la palabra de Dios revelada para nuestras vidas. Ese es el maná escondido. ¿Se da cuenta lo que Dios le decía en ese tiempo a Juan? Era para usted y para mí, promesa de Dios. Oiga, sí, es maravilloso estudiar la vida de todos estos varones, de Jesús, y que Dios nos ayude.
Que el Señor nos bendiga, que les vaya pero muy bien en la prueba. Yo creo que aquí hay puros 7, ¿cierto, mi hermano Andrés? Amén. Un aplauso entonces. Yo estoy casi finalizando, me faltan solamente como 3 alumnos del primer año que me terminen de enviar las pruebas y ahí ya estaremos, pero uno queda asombrada cómo se colocan y le empeña ahí para poder responder las preguntas. Así que Dios les bendiga grandemente. Vamos a rogar a nuestra hermana Victoria Guate, así dice, ¿cierto? Amén. Amén. Mi hermana Victoria, ¿nos puede despedir usted con la bendición del Señor? Sin antes decirle, hermano Ignacio, muchas gracias. Dios le bendiga en gran manera. A sus padres deben sentirse orgullosísimos de su hijo, porque es un instrumento en las manos del Señor. Dios es grande y es maravilloso y estamos aquí para ser útiles en la obra de Dios para la que Él nos manda. Así que gracias a ustedes también por la asistencia, porque mi hermano Andrés se tomó el tiempo de preparar la clase para poder estar con ustedes. Y todo eso lleva un tiempo, lleva un proceso, entonces eso se agradece. Oigan, Mijita se desmutea y le damos un aplauso al hermano Andrés. Que se escuche, pues. Ahí sáquenlo, abran los micrófonos para que Ahí el sí, hermano ahí Andrés. sí. Ahora, No. final a la graduación, hermano Andrés, le vamos a llevar las manzanitas. Ok. Lo Que iba importante a ser presencial. es que siempre nos acordemos que si aprendemos es para servir mejor. Yo creo que eso es Amén. el mejor pago que podemos tener. Que el día de mañana Amén. todos ustedes puedan enseñar a los demás y que todo lo que aprendamos siempre sea para poder servir mejor a nuestro Señor. Amén. Mi hermana Victoria, mientras usted se está preparando, ruego la oración nuevamente por nuestro pastor Eduardo López. Como ustedes ya saben, él no está bien y solamente esperamos en el Señor y que Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Ya mi hermana Victoria. Vamos a inclinar nuestros rostros para despedirnos de esta clase. Padre bendito, Rey de la Gloria, gracias te damos, Señor, por un día más de vida, por esta oportunidad que tú nos brindas, Señor, de poder seguir aprendiendo de tu preciosa palabra. Hoy día vimos, Señor, la vida de este apóstol Juan, de cómo era él, Señor amado, y cuánto nos queda por aprender a nosotros, el poder someternos, Señor, a tu voluntad. Te damos gracias, Señor, por el facilitador que tú has dispuesto, Señor, para nosotros. Siga dándole cada día más sabiduría. Gracias, Señor amado. Y también, Señor, por cada una de mis hermanas que se prestan, Señor, para poder oír estas clases, para poder, Señor, engrandecer, Señor, su nombre, Padre amado, y seguir avanzando, mi Dios bendito. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, con nosotros. Nos ayudas, Padre amado, en todo momento, en toda instancia. Te pedimos, Padre, también que tú seas bendiciendo, haciendo tu voluntad sobre este pastor que mencionó la pastora. Tú conoces, Señor, su enfermedad, la gravedad, Señor, de él. Pero tú tienes el poder, Padre amado, si lo quieres dejar o te lo quieres llevar. Nosotros solamente tenemos que acatar tu voluntad, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido hoy en día y síganos ayudando, Señor, para poder seguir aprendiendo cada día más. Gracias, Señor, te damos todas estas bondades y misericordias, te las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.